Ya conozco, hermanos, y quizás 2 o 3 nuevos, los felicito. Y yo sé que cuando hacemos actividades de esta índole, hermano Hugo, hay veces que es difícil hacer la transición de la celebración a la parte que Dios va a hablar. Pero si algo me ha gustado, mi esposa y yo, de la iglesia esta de Centro de Vida, es que aquí siempre se siente una atmósfera bien bonita. Es un pueblo que sabe provocar la presencia de Dios, y creo que se nos va a hacer fácil. Cuando dicen amén, hermanos. Estamos en Hechos capítulo 11, hermanos. Voy a leer del versículo 19 en adelante. Dice en el nombre de Jesús. Dice: ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo a Esteban. Ustedes conocen que Esteban fue apedreado. Y dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y dice, no hablando a nadie la palabra. Analiza eso, hermanos. Se esparcieron entre 3 ciudades. Y dice que hubo un grupo que por la persecución y la muerte de Esteban quizás estaban presentes. Dice que cuando fueron esparcidos, dice, no hablaron nada. Pero dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron ellos? Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y grandes números creyó y se convirtió al Señor. Dice, llegó la noche, dice, le llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Estoy en Hechos 11, versículo 22 ahora. Dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, dice, y vio la gracia de Dios, dice, se regocijó y exhortó a todos. ¿Quién le exhortó? ¿Qué más dice? Dice, y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, dice, para buscar a Saulo, y ya conocemos que ese es Pablo. Dice, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todos un año con la iglesia, y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya ustedes me conocen, hermano. Pongan su Biblia a un lado. Si usted vino con deseo que Dios le hable, no importa si eres visitante, si eres miembro de 50 años, si eres un pastor retirado o comenzando, pídele a Dios que entone sus oídos a su voz. Yo creo que lo más esencial de esto, hermano, es la palabra de Dios. Cuando dicen amén, hermanos, pues le invito, cierra tus ojos y dale permiso a Dios que te hable en esta noche. Padre, en tu nombre, Jesús de Nazaret, gracias te damos, Padre amado. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias por todo lo que tú pones delante de nosotros, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret tú ministres como solo tú puedes y sabes hacerlo. Y todo lo que se oponga y que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. In the name of Jesus. Amen, amen. Un aplauso fuerte al Señor. Dé la mano a su compañero, compañera más cercano. No se sienten tan cansados, están más cansados que ellos no pueden estar. Dé la mano a un compañero más cercano y dígale: propósito resucitado. Propósito resucitado. Dígale: propósito resucitado. Para poder tomarse lugar. Quiero rápidamente, ¿verdad? Si el tiempo me lo permite, voy a intentar ser buen mayordomo del tiempo. Quiero llevar su atención
hacia la frase que dice con propósito de corazón. Hay que analizar en la etapa en que se está escribiendo esta carta o este libro. Se había levantado una persecución, hermano Hugo, que es en contra de la iglesia, y cuando yo predico de esta parte del libro de los Hechos, me veo obligado a tener que hacer énfasis en que hay veces, hermanos, que lo que nosotros quizás le pedimos a Dios que nos aleje es lo que Dios nos manda. En Puerto Rico hay una frase que dice: al que no le gusta caldo se le dan 2 tazas. Y el pastor Molina, la familia Molina, pueden testificar que los años del pastorado, del ministerio, no son fáciles. Pero me imagino, hermano Hugo, que hubiera sido más difícil sin Jesucristo. Amén, amén. ¿Es verdad, hermanos? Yo le doy gracias a Dios. Llevo un par de años pastoreando el foro apostólico de Brooklyn y hemos tenido muchas luchas, hermanos, pero más victorias que luchas. Amén, amén, amén. Vale la pena pastorear, hermanos, se paga un precio. Pero me ha traído un acercamiento a Dios que imagino decir que nunca lo hubiera tenido si no hubiera sido por el ministerio. Amén, amén. Entonces, interesantemente, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia de los Hechos o la iglesia primitiva, hay que entender primeramente de que el diablo, cuando la iglesia se propone hacer algo para Dios, siempre se va a levantar en contra. Siempre van a haber persecuciones, siempre van a venir azotes, siempre, hermano Hugo, van a venir golpes, desánimos, hermano. El enemigo se levanta en contra de tu familia, a veces levanta tu familia en contra de usted mismo. Cuando dicen amén, hermanos, o sea, es parte del ministerio. Y en el capítulo 11 aprendemos que dice que por causa de la persecución, dice que la iglesia, el grupo que estaban en Jerusalén, y entendemos que había un avivamiento glorioso dentro de Jerusalén. El Espíritu Santo se había derramado por primera vez. Estaban hablando en lenguas, estaban profetizando, estaban haciendo milagros. El ser humano en la tierra global estaba experimentando un fenómeno nuevo. Pero como siempre, a veces el avivamiento, la presencia de Dios, a veces puede que interpretada cree un conformismo. Amén, amén. Y Jesucristo le había dado un mandato a los discípulos y le había mandado a ir y predicar el evangelio a toda la tierra, no solamente a Jerusalén. Amén. Pero ellos estaban cómodos, hermanos. Y cuando estamos cómodos hay peligro. La caída del rey David era que estaba muy cómodo. Amén, amén. Ten cuidado cuando estamos muy cómodos. Entonces, interesantemente dice que de repente cuando Dios vio que estaban demasiado de cómodos, dijo: tengo que descender y tengo que sacudir las cosas un poco. Los que conocen la Torre de Babel, ellos querían una vez más estar demasiado de cómodo. Y Dios dice: ¿sabes qué? Vamos a descender, vamos a traer confusión, a ver si de esta forma se esparcen. Entonces hay que entender que la persecución que la iglesia estaba atravesando, hermano, fue mandada por Dios. Porque hay veces que Dios tiene que sacudir nuestra tierra para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. No todo el tiempo la persecución viene de parte del enemigo. Es que Dios entiende que como único nos humillamos delante de su presencia es cuando Él sacude nuestra tierra. Estaba leyendo hace poco una anécdota que me llamó la atención y dice que depositaron en un traste o una vasija una agua, y dice que vino una persona, la agarró y comenzó a sacudirla. Dice que cuando la sacudió, hermana Molina, dice que el agua, el líquido que estaba dentro comenzó a derramarse y a dañar el piso y comenzó, hizo un embarre feo. Y el que está escribiendo esta anécdota le pregunta: ¿por qué usted piensa que pasó esto? Y todo el mundo dijo: ¿sabes qué? Porque usted sacudió muy fuerte la vasija. Y el autor le dijo: no, porque la vasija se sacudió, pero la vasija rebotó lo que estaba dentro. Si no había nada dentro, no hubiera embarrado el piso.
Entonces hay veces que Dios tiene que sacudirnos, iglesia, para que veamos qué es lo que hay verdaderamente adentro. Porque cuando Dios sacude a uno de sus hijos, si lo que hay son los frutos del Espíritu, lo único que se ve es amor, gozo, paz, paciencia. Pero cuando sacude a uno, Aleluya. que aparenta ser un hijo de Dios, Gloria a Dios. cuando sacude a uno que todavía está comenzando a gatear el evangelio. Aleluya. ¿Se recuerdan a Pedro cuando lo sacudieron? Comenzó a maldecir. ¿Qué? Yo no lo conozco. Amén. Más rayo falta. Amén. Gloria a ¿Qué Dios. pasó? Tú no andabas con Jesús. Él andaba con Jesús. Amén. 3 años. Él vio milagros. Él vio prodigios. Para que cuando lo sacudieran, lo que saliera de él era lo que estaba dentro de Jesús. Pero la Biblia dice que después del día de Pentecostés, cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, cuando fue sacudido, dice que cogió las llaves y abrió las puertas del Evangelio. Aleluya. La Biblia nos enseña que cuando a los cristianos, dice que se esparcieron por 3 ciudades y dice que no se atrevieron a hablar nada, ni una palabra. Tenían miedo, hermano Hugo, de que si digo algo, si me identifico que soy el nombre, que soy apostólico, si me identifico que soy cristiano, pues puede que se levante una persecución. Señor, reprenda ese pensamiento, ese diablo que quiere mantener nuestras lenguas calladas, que cuando vamos al trabajo, a la escuela, a nuestras amistades, tenemos miedo de la persecución que se levanta en contra de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Interesantemente, Gloria a Dios. interesantemente dice la historia que este grupo que fue esparcido, que fue perseguido, que estuvieron quizás presentes en la muerte de Esteban, no se atrevieron a abrir la boca. Pero gracias a Dios, hermanos, Aleluya. que cuando hay un grupo que está corriendo y se está callando y no se atreve a predicar el evangelio, siempre hay un guerrero y una guerrera que no importa lo que el diablo le pueda hacer a su cuerpo, dice que comenzaron a predicar la palabra de Dios en Antioquía. Y es donde por primera vez sale la palabra cristianos. Gloria a Dios. Alguien se atrevió Aleluya. por encima de Aleluya. la persecución, por encima de las amenazas, Aleluya. por encima de las dolencias, por encima de los rechazos, por encima, hermanos, de todo lo negativo que se levanta en contra de uno. Cuando, hermano, uno se propone hacer algo para Dios. Pero qué bonito es cuando Dios levanta dentro de nosotros un propósito que sobrepasa la prueba y la persecución. Amén, amén, amén. La diferencia Aleluya. entre estos 2 personajes que les menciono, un grupo no se atrevió a hablar. Como muchas personas, cuando el enemigo se levanta en contra de su vida, hermanita, no se atreven, enganchan los guantes. Hermano, si yo tuviera un peso, hermano, me atrevería a hacer un penny, hermano Hugo, para cada miembro que engancha los guantes cada vez que el enemigo le saca la lengua, yo fuera un millonario. Porque lo primero que el diablo le mete en la mente es engancha los guantes. ¿Para qué seguir predicando? Ya en la iglesia no hay amor. El pastor no te entiende. El pastor no sirve. Busca otra iglesia. Cámbiate de lugar. Múdate para tu ciudad. Salte para otro pueblo. Amén, amén, amén. Eso representa el primer grupo, hermanos, que salió de la persecución de Jerusalén. No se atrevieron a abrir la boca. Yo me imagino, hermano, cómo se sentirá el Espíritu Santo, porque la Biblia relata que habían sido llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Habían hablado en lenguas.
Y yo me imagino cómo se siente el Espíritu Santo dentro de una persona cuando hay una alma que está en necesidad frente de ellos, cuando hay una vida que está siendo destrozada, hermano Hugo, en su trabajo, cuando hay un familiar que necesita un toque del Maestro, y ellos que tenían el Espíritu Santo, por miedo a la persecución, no se atrevían a hablar del Evangelio. Amén, amén, gloria a Dios. Pero había Aleluya. un remanente, había un grupo que también había sido vestido con el mismo Espíritu Santo. No era un don más grande, no era un Espíritu Santo más fuerte, no era, hermano, un toque especial, sino el mismo Espíritu Santo había recibido las mismas lenguas. O sea, el mismo Dios que bendijo al hermano Hugo Guerra aquí en Centro de Vida es el mismo Dios que bendijo al hermano Raúl Molina, es el mismo Dios que bendijo al hermano Girón allá en El Salvador, es el mismo Dios que bendijo a la familia Andino. La diferencia, hermanos, entre esos dos grupos es que uno de ellos tenía un propósito. Amén, amén. Un propósito. Tuve muchos reciben el Espíritu Santo y hablan lenguas, pero no entienden el propósito. No entienden por qué. Piensan que el Espíritu Santo es solamente para yo llegar a la iglesia casi arrastrado y decir: ah, llegué de milagro, pastor. Ay, tú no sabes cómo el diablo me ha atacado. Tú no sabes los problemas que he tenido en este día. Llegué casi no vengo al culto. Oh, hermano, Señor, reprenda 7 veces ese pensamiento diabólico. Yo tengo el Espíritu Santo y más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque entiendo mi propósito. Hay que entender, hermanos, que el diablo siempre busca tratar de robarte el deseo de tu propósito, que tú pierdas el ánimo, que tú pierdas el deseo de esforzarte, el deseo de luchar. Como decía el drama, me encantó el drama que hicieron hoy en día, hermanos. Qué bonito. Yo decía en mi mente: oh, qué lindo es, porque el pastor no es que tiene un don sobrenatural, hermanos, es que entiende el propósito. Sabe que las almas que vienen con necesidad, él sabe, yo tengo la respuesta. Y tengo, hermano, una cantidad que no tiene límite. Si usted quiere, yo te puedo dar el resultado de tus problemas matrimoniales. Si estás luchando con vicio, yo te puedo dar el resultado de tus vicios. Si estás luchando con cualquier espíritu de inmoralidad sexual, también tengo el resultado. Aleluya. La diferencia, Gloria a Dios. Aleluya. a la vacuna del COVID, cuando salió, Jesús. había preocupación, que no sabían si iba a haber suficiente para cubrir a todo el mundo. Nuestro Dios no tiene ese problema, hermano. Amén, amén, amén. Diferente a la vacuna del COVID, hermano Hugo, que tenía, como se dice, efectos secundarios. Algunas personas di que los ayudó y a otros los mandó al hospital con algo peor. Amén. Amén, gloria a Dios. Nuestro Dios, la receta que Dios tiene para nosotros, no tiene de resultados secundarios. Amén. Lo que te da es propósito. ¿Sabe por qué se te hace difícil abrir la boca y adorar a Dios? Porque necesita propósito. ¿Sabe por qué cuando vas al trabajo no te atreves a hablar de Dios? Porque necesita propósito. ¿Sabe por qué cuando la persecución viene a tu vida, lo primero que viene a tu mente es el pensamiento de enganchar los guantes? Es porque no has aprendido a valorecer el propósito por el cual Dios te ha llenado con el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Dice que en
cierta ocasión la mujer samaritana, Jesucristo, Aleluya. se separa de los, gracias siervo, se separa de sus discípulos. Yo no sé, yo creo que Dios no hace nada por coincidencia. Y yo me atrevería a decir que se separó porque quizás, hermano Hugo, se le iba a hacer difícil a Jesús ministrar a la samaritana, que tenía una reputación no muy buena. Me atrevería a decir que era una ramera, una prostituta. Había tenido 5 hombres y el que tenía presente ni era de ella, era prestado. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tuvo que separarse de los discípulos para poderlo administrar, porque a veces, hermano Hugo, los que andan con nosotros, la fe de ellos todavía no ha alcanzado donde debe de estar. Y lo primero que comienza a juzgar la condición de las almas que estamos supuestos a estar ayudando a sacar de donde se encuentran en estos momentos. Amén. Lo primero que verlo de afuera, lo exterior, el daño que el diablo le ha hecho por años. A veces le tengo que decir a personajes, ¿sabes qué? ¿Qué tú esperabas ver si no tiene a Jesucristo? ¿Cómo tú esperabas que se comportara si no tiene a Jesucristo? El que debería de estar marcando la diferencia somos nosotros, los que hemos sido revestidos con un propósito. Y esto se prueba, hermano, porque cuando los discípulos regresan y lo ven hablando con la samaritana, dice la Biblia que ellos comenzaron a hacerse preguntas en su mente, pero no se atrevieron a decir nada a Jesucristo. Gracias a Dios por eso, porque hoy en día, hermano Hugo, hasta nos regañan. Pastor, ¿qué tú haces en esa casa? Tú no sabes que es una ramera. Pastor, ¿qué tú haces con ese adicto a droga? Pastor, ¿qué tú haces con ese ladrón? Amén, amén, aleluya. Jesucristo una vez le tuvo que decir, los que están sanos no necesitan médico. Amén, amén. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Tan simple que es el mensaje, y muchos, hermana Molina, no lo entienden. Que nosotros estamos aquí con un propósito, aunque celebramos, hermano, los años de victoria de la familia Molina. Déjame decirte que hay un propósito espiritual más grande en esta tarde delante de la mente de Dios. Si tan siquiera una alma se arrepiente, si ve el ejemplo de los ancianos y dice, si ellos pudieron, yo también puedo. Hay un propósito. Gloria a Dios. Dice que Jesús comienza a dialogar con la samaritana. ¿Sabes qué? Gloria a Dios. El que se llevó mi gabán, tráigame el espejuelo, por favor. Si no, préstame el tuyo. Ya a los 50 años no viene liviano. Gracias, siervo. Estos nosotros son míos. Sí, son míos. Otro día el líder mío dejó un espejuelo en mi oficina. Estuve una semana usándolo y tenía hasta migrañas porque se parecían a los míos. Y yo decía, ay, no sé, yo nunca sufro de migraña. Y cuando llego a la iglesia me dice, pastor, esos son míos. Y dije, ¿qué? Pero eso parte, hermano. La mujer samaritana dice que tenía un problema, hermano. Su vida estaba completamente destrozada. No tenía orden. Me imagino cómo su comportamiento tiene que haber afectado a su familia. Porque aunque usted no lo crea, hermano, tu comportamiento afecta a tu familia. Yo le he enseñado a mis hijos, si uno de ustedes fracasa en la vida, fracasamos todos. Porque tu dolor es mi dolor, tu aflicción es mi aflicción. Amén. Y hay pecados como el de Jacob, cuando engañó a su padre, cuando le robó la primogenitura a su hermano, no pudo volverle a ver el rostro de sus padres una vez más. Dividió la familia por completo, porque hay pecados, hermano, que afectan la familia completa. La adicción, la droga, la inmoralidad sexual, el odio, el rencor,
venido para destruir a tu familia, tu hogar. Y la mujer samaritana, me imagino la condición, imagínense, 5 hombres había tenido, cada hombre representa una familia diferente. Aleluya, Jesús. Para que vea como el diablo va destrozando las almas. Amén, amén. Y dice, Jesucristo entendía, mientras ellos van a buscar alimento y comida, los discípulos andaban buscando a ver quién le daba algo de comer. Jesucristo entendía que busquen ellos ese alimento, que yo tengo un propósito mayor con esta mujer samaritana. Y comenzó a hablarle y decirle, ¿sabes qué? Ustedes adoran, pero no saben lo que están adorando, cómo están adorando. Porque hay muchas personas que saben congregarse, saben venir a la iglesia, saben diezmar, saben ofrendar, pero no han aprendido, hermano, a adorar a Dios. Y si el cristiano no aprende a adorar a Dios, nunca tendrá una relación genuina con Dios, porque la adoración es lo que invita la presencia de Dios a nuestras vidas. Y Jesucristo le dijo, quizás 5 veces los ha intentado, quizás muchas veces has venido al servicio, quizás has levantado la mano y has gritado aleluya y no has sentido nada. El mensaje de Jesús tenía propósito, le estaba predicando. ¿Sabes qué? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Estaba explicando, Gloria a Dios. había un propósito. La adoración, hermanos, sin una humillación no es válida. Es simplemente una vanagloria. Hay muchas personas que danzan en la iglesia. Hay muchas personas, hermano Hugo, que hasta hablan en lenguas y son los que se roban el show en la iglesia a veces, pero por dentro están fríos porque no han aprendido a provocar la presencia de Dios en su vida. Su motivación de adorar son los escalofríos que vienen directamente de la alabanza de los que están parados al lado de ellos, adorando a Dios genuinamente. Cristo le quería enseñar a la samaritana que va a venir un tiempo cuando se va a levantar un pueblo que va a saber adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, va a saber adorar a Dios con propósito, hermano Hugo. Gloria a Dios. No simplemente para que me vean, no simplemente para que me escuchen, no simplemente para ver si salgo por las redes sociales y alguien me invita a su iglesia a cantar o a predicar. No, hermano, lo que me interesa es que me vea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay una escritura, y con esto voy a terminar, que me llama la atención y se encuentra en el libro de Ezequiel. Aleluya, Jesús. Donde dice que Dios quería una vez más, hermano Hugo, porque cuando Dios te llama, hermanos, Dios no te llama simplemente para calentar una banca, hermanos. Amén, amén, aleluya. Hay personas, hermano Molina, que ellos están cómodos con venir a la iglesia y no hacer nada. De vez en cuando coger una escobita y dar una barridita y sentirse como que ya hicieron algo para Dios. Miserable de ustedes, hermano, que tienen ese pensamiento, porque al Dios que yo les sigo se merece más que una barridita en la iglesia, hermano. Lo que Dios ha hecho en mi vida, si no fuera por Él, hermano, yo estuviera aquí presente. Amén, amén, Entonces dice la Biblia que Jesucristo dice, disculpe, que Dios en el Antiguo Testamento agarra a un profeta, hermano Hugo, y lo pone en un valle de huesos secos, o sea, donde no había esperanza, donde lo que había era muerte. Un ejército completo había sido caído, derrotado, sus huesos se habían secado completamente, y la Biblia relata que se encontraban sin esperanza.
Cuando hablamos de lo que es un propósito resucitado, recuérdate que la palabra resurrección o resucitado por definición es un milagro. Porque la muerte es donde ya sabemos que hasta ahí se cumplió todo. Lo que se hizo y lo que no se hizo. Ya no hay esperanza de volverlo a ver. Ya no puede hacer más nada. Ahí es donde los familiares lloran, lamentan. Hasta aquí llegó. Pero en la Biblia aparece una palabra que dice resurrección. Resucitó. Y lo que yo estoy predicando en esta noche, yo lo que quiero es que Dios quiere resucitar un propósito en tu vida. Un propósito, hermano, que aunque usted no lo piense, aunque usted se haya olvidado que Dios te llenó con el Espíritu Santo, con un propósito, todavía mi Dios no se ha olvidado el día que fuiste bautizado en el nombre de Jesús, el día que abriste tu alma y comenzaste a hablar lenguas angelicales. Quizás por el tiempo se te escapó el propósito. Quizás por los afanes de la vida se te olvidó que Dios te llamó con un propósito. Quizás te encuentras como los huesos secos, sin esperanza. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando Dios le dice al profeta, profetízale, y él rápidamente le pregunta, ¿vivirán? Señor, tú lo sabes. Se levantará, Señor, tú lo sabes todo, yo no sé nada. Amén, amén. Y le digo Dios, pues profetízale. Atrévete a hablarle. Amén. Donde no hay esperanza, predica esperanza. Amén. Donde lo que hay es muerte, predica vida. Y dice que cuando él comenzó a profetizar, gracias a Dios por esos siervos y siervas de Dios que entienden el propósito, hermanos, aunque no entiendan los resultados, aunque no entiendan las circunstancias, aunque no tengan un conocimiento completo de qué es lo que Dios quiere hacer en su vida, entienden que hay un propósito cuando Dios habla. Y dice que el profeta comenzó a profetizar. Y me quiero anclar en esta frase donde dice en el versículo 5 que Dios le dice, yo hago entrar espíritu en vosotros. Y dice, y viviréis. Amén, amén. Pero después dice, y pondré tendones sobre ellos. ¿Sabe que los tendones son fibras que unen al músculo con el hueso? Amén. O sea, si no fuera por los tendones, hermano Hugo, no hubiera movimiento. Amén. Los que saben lo que es la atleta y han corrido y han tenido la mala experiencia de que quizás en un juego están corriendo y de repente como que como que se me partió algo, se me rompió un tendón. Es un dolor que te paraliza espontáneamente, porque el trabajo del tendón es que haya movimiento, porque si no hay movimiento no alcanza el propósito. Cuando Dios le dijo, profetiza que yo voy a poner espíritu en ellos y también voy a unir los huesos, pero le voy a cubrir con tendones, porque tiene que haber un propósito. Aleluya. Hay muchas personas que Gloria a Dios. tienen el Espíritu Santo, pero no tienen movimiento. Amén, amén. Aleluya. Saben hablar lenguas, pero no son productibles. Aleluya. No se pueden reproducir, porque los huesos se han unido, pero no han permitido que Dios termine la obra que ha comenzado en su vida. Si tú ves más adelante en el versículo 14 de la misma profecía, cuando Dios comienza a explicarle a Ezequiel el porqué la profecía, el porqué la visión, le dice, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y Dios le responde, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y dice ahora diferente a cuando dijo del principio, le dijo, ahora pondré de mi espíritu dentro de vosotros. Amén, aleluya. O sea, primero le iba a poner el espíritu y ahora le iba a poner una doble porción. Ahora voy a poner mi espíritu en ellos Aleluya, aleluya. y vivirás.
Gloria a ¿Sabe Dios. por qué? Cuando el niño nace, le pegan una nalgada. ¿Por qué? Porque cuando hay vida, hay movimiento, hay grito. Salta el niño, algo hace, no se queda quieto, comienza a llorar. Yo tengo un nieto apenas de 3 meses y me encanta escucharlo llorar. A veces cuando está durmiendo y me llama mi hija, lo tengo en mi mano, porque el movimiento, hermano Hugo, dice que hay vida, hay cristianos que necesitan que Dios le meta una nalgada para que aprendan. Hay vida, hay propósito. Termino con esto. Cuando Dios levanta, no levantó un grupo de enclenques, de vagos, de quejones, de llorones, de gente que lo que sirve es para lamentar y darle dolor de cabeza al pastor. No, la Biblia relata en Ezequiel 37 que quería levantar un ejército, y la palabra ejército significa soldados, soldados con propósito de pelear la buena batalla. Dios nos ha llenado con ese don simplemente para que lleguemos aquí a calentar una barca. Hay propósito en Centro de Vida. Puedo ir más allá. Me atrevería a decir que ni el hermano Hugo, pastor ordenado por Dios para esta iglesia, ni el hermano Hugo y su esposa tienen un conocimiento completo de la grandeza que Dios quiere hacer en Centro de Vida. Porque Dios, como nosotros somos débiles, hermano Hugo, Él nos lleva pasito por pasito, escalón por escalón, victoria por victoria. No vaya a ser que nos espantemos y diremos, me voy para El Salvador, me voy para Puerto Rico, esto está demasiado de fuerte. ¿Quién se atreve a pastorear? Aleluya. Pero el que entiende el propósito, hermano, Gloria a oh, Dios. hermano, yo siento que la voluntad de Dios, yo siento que hay poder de Dios en esta iglesia. La última vez que vine, le dije al hermano Judas, la hermana Miguel, le dije, ¿sabes qué? Yo sentí hasta un espíritu profético en la iglesia. O sea, eso significa que Dios está levantando algo grande, que la tierra se está sacudiendo, y hay veces que se sacude y hay ciertas personas que se esparcen y se van y no quieren hablar. Déjalo que se vaya, pero hay un grupo que se queda porque entiende que hay propósito en la casa de Dios. Y ese es el ejército que Dios está levantando. Ese es el grupo que Dios está sacudiendo la tierra. Ese es el grupo que, aunque no entiendan las finanzas, aunque no entiendan los problemas, aunque no entiendan las acusaciones, entienden: tengo llamado de Dios, yo tengo propósito. Hay que pedirle a Dios: Señor, resucita, resucita dentro de mí ese propósito, esa pasión por las almas, por el evangelio, que aunque se levanten contra mí 1000 o 10,000, que yo entienda que hay propósito para mi vida. Oh, yo te invito, vamos a estar puestos en pie, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Estaba hablando con Dios con respecto a Centro de Vida y pidiéndole a Dios que me diera palabra para la iglesia, teniendo en memoria mi última experiencia que estuve aquí presente con ustedes. Y hermano, lo que quiero es dialogarle por un par de segundos que Dios tiene propósito con Centro de Vida. Por eso es que se levantan los problemas, por eso es que vienen persecuciones, por eso es que a veces, hermano Hugo, Dios tiene que sacudir nuestras vidas para que lo que esté adentro salga y se desborde para afuera, para que veamos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que arreglar, hermano. Cuando la persecución viene
y sale algo que no es agradable a Dios, no es para que te enojes, te apartes, diga no quiero seguir hacia adelante. Es Dios dejándote saber que había algo dentro de tu vida que Él tenía que sacudirte para exhibirlo y que te pudieras humillar delante de la voluntad de Dios. Así es como Dios resucita su propósito en nuestras vidas. Oh, si tú sientes que Dios te ha hablado, si sientes que tiene propósito delante de la presencia de Dios, ¿por qué no le regalamos un par de minutos a Dios en este altar? ¿Por qué no te acercas al altar? Busca un rincón y dígale a Dios: Señor, resucita tu propósito en mi vida. No importa la condición de tu vida, no importa si te encuentras como la mujer samaritana, no importa si te encuentras con el valle de huesos secos, muertos, no importa si la esperanza ya ha cesado, si hace tiempo que no siente la presencia de Dios. ¿Te atreves en esta tarde? Pedir a Dios: Señor, resucita tu propósito en mi familia. Resucita tu propósito en mi matrimonio. Resucita tu propósito en mi vida.